Cuando uno viene con heridas no sanadas, no puedes decir no. Este amigo del que tú acabas de hacerme recordar estaba pidiendo mi paquete de galletas y yo me había ido a un rincón a esconderme para comérmelo solo. Y lo veo aparecer. Dame, le doy el paquete. Y lo lamento. ¿Por qué no me dices que no? La vida nos moldea, dice la famosa frase. Pero no me gusta esa frase. No del todo. Porque estoy destinado a ser lo que la vida me moldeó para hacer. No, en realidad no es así. Cuando alguien admite eso como su norma de vida y su molde de vida, la vida me moldea y soy así porque así la vida me hizo. Soy así porque, ¿no? De chiquito y de adolescente y de grande. Entonces, en realidad es la expresión de alguien que se considera víctima. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que soy. Eso es lo que soy. Y lamentablemente se refuerza por todos lados, ¿no? Sí. Por ejemplo, y yo no digo que esté mal, no digo que esté mal. El gobierno dice en las zonas pobres o urbano-marginales, donde los chicos crecen y no tienen nada más que ser delincuentes. Entonces vamos a ponerles complejos deportivos o lugares de deporte para que se distraigan haciendo otra cosa en vez de meterse en drogas. Ayuda. Claro. En cierta manera ayuda. Pero el valor intrínseco del individuo en su persona no viene porque le pones una losa deportiva al lado. Quizás eso ayude a algunos que tienen una inclinación al deporte y que alguno por ahí de alguna manera ya tiene cierta habilidad innata para el fútbol o alguna otra cosa. Uh-huh. Pero en esencia, ese jovencito que está jugando y juega muy bien fútbol, regresa a su casa a encontrarse con un padre alcohólico o con una mamá, no sé, alcohólica y un padre violento. Y aunque tiene la habilidad y el talento deportivo, no tiene la estructura de carácter para que ese talento que lo ha comenzado a descubrir en esa losa deportiva alcance todo su potencial. Y nosotros, en nuestro fútbol nacional, hemos visto cuántos ejemplos. Gente con talento, gente con capacidad, gente que comenzaba a ocupar los titulares de páginas deportivas para después lo encuentran en la discoteca, lo encuentran drogándose, hace esto, hace lo otro, amores y desamores y pleitos y termina en la carceleta y denuncias. ¿Por qué? Porque una habilidad, como la habilidad para el deporte, por ejemplo, un talento, no te hace una persona de éxito, no te hace un hombre de éxito. Este libro de John Maxwell, El talento nunca es suficiente, yo creo que es un libro fundamental y de cabecera para muchos que nos están viendo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que muchos dicen es que yo no tengo el talento que él tiene. Uh-huh. O no tengo el talento que tú tienes. No, pero si yo hablara como él, si yo tuviera la presencia física de él, si yo tuviera, entonces sí, mi historia sería distinta. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, la vida moldea al que se deja moldear por la vida. Claro. ¿Me entiendes? La vida con sus circunstancias adversas, duras y difíciles, puede venir y golpearme, chancarme y ponerme una serie de etiquetas. Uh-huh. Pero yo decido. Así es. Yo soy el héroe de mi película. Yo determino mi guión y determino mi final. Así es. Y no lo digo dejando esto fuera a Dios porque yo creo en Dios. Soy un hombre que tiene una fe sólida en Dios. Uh-huh. Pero estoy convencido que Dios me ha puesto en este mundo para hacer una diferencia. Claro. Y para prevalecer ante las adversidades. Claro. Porque si no, entonces lo que dice la Biblia sería mentira. Uh-huh. En todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre, desnudez, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Claro. Y yo lo creo completamente, con cada molécula de mi ser. Claro. Porque es necesario para el ser humano saber que hay una oportunidad de ganar. Claro. De salir adelante, de lograrlo. Es decir, cuando yo pienso que estoy destinado a hacer lo que me tocó ser, lo que me pasó, la personalidad incluso que tengo hoy en día, ¿no? Porque a veces también nos excusamos con el famoso
que yo soy así. Así nací, así soy. Quiéranme como soy. Sí. Si tú piensas que la gente debe Sí, quererte ellos mismos se como quieren así. eres, Vamos, esa es la verdad. Por eso tienen que emborracharse hasta perder la conciencia o drogarse hasta quedar, pues, no sé, fuera de sí. todos tenemos partes de nosotros que no queremos. Sí, así es. Y la manera en cómo lo expresamos es diferente, pero para muchas personas les ayuda, o creen que les ayuda a poner una barrera que los demás ven para que no vean lo que hay adentro. Entonces nos excusamos sobre ese, es que yo soy así, ¿no? El que Sí. me quiera como soy. Y creo que si tú eres una persona que crees que está bien que la gente te quiera como eres, está bien mal. Sí. Porque si yo verdaderamente te quiero, es decir, si verdaderamente te veo un valor en ti, no voy a Eso es lo querer que iba a decir. no Sí. voy a querer que te quedes como estás. Claro. Voy a querer que seas mejor, que puedas conocer la mejor versión de ti. Exacto. Totalmente de acuerdo. Y eso es necesario. No es odio, no es envidia, no son celos, no es que odio tu libertad. Viene en mi mente esta fábula, creo que era de Esopo, donde había un perro callejero y un perro que tenía su amo y su casa, ¿verdad? Entonces, el perro callejero pasaba y paseaba por donde quería y se iba por donde quería, venía cuando quería, porque era un perro de la calle. Nadie veía por él, nadie tenía que decirle no, a ciertas cosas, siéntate, qué sé yo. Y viene y se burla. Exactamente no recuerdo cómo va la fábula, pero la cosa es que como que uno al otro se dice, ¿y tú? ¿No? Yo voy por donde quiero, yo hago lo que quiero, yo paseo por donde se me da la gana, si duermo debajo de un puente, si duermo en otra ciudad, si me voy, o sea, donde sea, yo hago lo que quiero. La figura de la total libertad sin restricciones. Y tú, con esa cadena, porque el perro de la casa, que estaba en el porch, estaba encadenado al cuello, ¿no? Pero, le dice, tengo casa, tengo techo, tengo comida fresca cada día, tengo gente que se preocupa por mí. Y podríamos añadirle versiones más modernas de hoy. Tengo mis vacunas, me llevan al ¿cómo se llama esto? Al veterinario, me atienden, ¿verdad? Estoy bien. Entonces, ahí hay esos dos contrastes, ¿no? Yo quiero ser y hacer, ¿no? Quiérete como eres, ¿no? O quiéreme como soy, como dices, esa frase que dijiste. Pero en realidad no hay desarrollo ahí. Claro. Otra vez, porque somos seres que fuimos hechos para sociabilizar. Y para ser parte efectiva en una estructura social, en un grupo humano, tienes que entender que hay límites. Tienes que entender que hay boundaries, límites, ¿no? Sí, límites, límites. fronteras que tú no puedes cruzar. Tu libertad termina donde empieza el derecho del otro, de alguna manera, por decirlo así, ¿no? Claro que sí. Entonces, pero esa libertad, para que sea genuina, uno tiene que ser libre quizás del mayor opresor que el ser humano puede tener. Y si alguno está pensando que es el diablo, no. Trump. Es el pasado. El pasado traumático, doloroso, vergonzoso. El pasado que todavía te roba el sueño 20 años después, ¿verdad? El pasado que te hace tener traumas cuando ves algo que se asemeja a eso. Y eso, ¿cómo somos libres de ese pasado? Quizás lo que voy a decir no le agrade a muchos o les sorprenda, pero la única manera de ser libre de ese pasado de dolor, de vergüenza, de maltrato, de traumas, es perdonando. Tienes que perdonar. Y a veces es perdonar al padre abusivo, a la madre abusiva o ausente, perdonar a aquel familiar que te hizo daño, te violentó sexualmente, a hermanos mayores, perdonar a quien marcó tu vida de tal manera que hasta el día de hoy lo recuerdas con dolor. Y la única manera de ser libre de ese pasado es con el perdón.
Cuando tú perdonas, puedes olvidar, no el evento, pero olvidas el dolor. ¿Qué es lo que hace que duela en el presente? Claro. ¿Me entiendes? Cuando tú perdonas, puedes olvidar, en el sentido que acabo de explicar, y cuando tú olvidas, puedes ser libre de ese pasado. No puedes ser libre de tu pasado si no lo olvidas de esa manera. Constantemente va a estar presente. Constantemente va a haber escenarios, personas, circunstancias que te van a hacer recordar eso que pasó. Cualquiera que sea el evento que pasó en el pasado. Y constantemente, otra vez, esa angustia, ese nudo en el estómago, ese sudor frío, esa aprehensión, va a venir 20, 30, 40 años después. Va a venir. Es increíble la potencia de una imagen en nuestra memoria, así tenga 30 años de historia, 30 años de haber pasado. Por ejemplo, yo me di cuenta, y esto ha sido en esta época de mi vida, te hablo de los últimos 10 años, hará unos 10 años, me di cuenta de algo, yo decía, ¿por qué me molesta cuando veo a uno de mis hijos frágil? ¿O por qué me molesta cuando veo a uno de mis hijos abusando del otro, ¿no? De su hermano, de su hermana? Abusando en el sentido de ser bully, ¿no? Claro. De quitarle porque es más vivo, porque es más fuerte, por lo que sea. Pero me molesta con esa indignación que casi era una ira, ¿no? Y es porque yo no había sanado y no me había dado cuenta de que yo me identificaba con ese momento. Con el niño que era, ¿no? Le hacían bullying o era abusado y le quitaban sus cosas, ¿verdad? O con el niño que era frágil y por ser frágil no podía defenderse. Entonces no era culpa de mi hijo o de mi hija, no era culpa de ellos. En realidad, quien era culpable ahí era el dinco de 5 años, de 6 años, de 7 años, de 8 años. O sea, a quien yo no había perdonado era a mi yo de 8 años o 7 años de edad. Tenía que perdonarme haber sido frágil. De verdad. Entonces comencé a ver con otros ojos cuando entre hermanos pasa. Sí. Y sí, el papá se va a enojar, la mamá se va a enojar. Oye, ¿por qué le hiciste eso a tu hermano? Devuélvele lo que sea, haz esto, ¿verdad? Quizás alguna sanción o disciplina. Pero yo sabía que lo mío era exagerado. No había hecho las paces con ese dinco niño en ese escenario específico. No. Gracias a Dios ya lo hice. Pero es tremendo el poder de un evento traumático. Mira, si te hablo de dinco de hace de 8, 7 años, estamos hablando de más de 40 años. Wow. Tengo 55. Entonces, fíjate. Y comencé a analizar diferentes escenarios de mi vida en diferentes esferas, ¿no? de mi vida social, no solamente en familia. Uh-huh. Y comencé a identificar patrones de lo mismo en otros lugares. Cuando el líder de tal grupo se portaba de manera abusiva con alguien, cuando el otro, ¿me entiendes? Sí. Y según el caso, a veces yo me enojaba con el abusivo y a veces me enojaba con el frágil. Claro. ¿Por qué no eres más fuerte? ¿Qué te pasa? Que curiosamente es la frase, o es como la frase que te dijo aquella persona que te enseñó a defenderte en el colegio. Estaba pensando en ese momento, pero qué manera, también no sirvió mucho, me dio más miedo. ¿Por qué no me dices que no? Y eso es algo que uno tiene que, si tienen hijos o hijas que están metiéndose en problemas porque no saben decirle no a esas amistades, les aseguro que algo ha pasado en el pasado de esas personas, de esos jóvenes hoy, que de niños pasó algo y como mueren por aceptación, no pueden decir no. Uh-huh. No soportan que alguien los mire mal y les diga, por ejemplo, sí, yo pensé que eras mi amigo, ¿ah? Ya, pues, está bien. Uy, que así te vas a poner a mí, a tu pata.
Sí, compadre, no me interesa. Oféndete. Uno tiene que ser así si eso compromete tus principios, tus Claro, valores, si claro. afecta a tu virtud. Pero cuando uno viene con heridas no sanadas, no puedes decir no. Ujú. Entonces, este amigo del que tú acabas de hacerme recordar, con un buen manazo en la cara, me dijo, ¿por qué no me dices que no? Porque me estaba pidiendo mi paquete de galletas, que yo me había ido a un rincón en el segundo o tercer piso del colegio a esconderme para comérmelo solo. Y estaba haciendo esto. Riquísimas, unas de vainilla con cremita. Y lo veo aparecer. Dame. Yo lo quedo mirando. Dame. Le doy el paquete. Teniendo la me dio una sola. ¿Por qué no me dices que no? Dime que no. Aprende a decir no. Y se fue. Qué maestro. ¿Sí, ve? Ya ni comí las galletas. Así no, ve. Pero qué curioso, el tiempo no sana las heridas. No. Grave, gran mentira y grave error pensar eso. Wow. No sana las heridas. Hay, creo que mucho del sentido, del falso sentido de justicia que tienen las personas, o incluso la falsa humildad Ya. que una persona manifiesta, parte de sus heridas traumáticas. Entonces, me siento el justiciero del débil porque dentro de mí sigo siendo débil. Sí. ¿No? Me indigno. Y no es la gente que hace justicia como que sale a hacer algo realmente por la sociedad. Es la gente que se esconde detrás de los comentarios, Exacto. que está haciendo bulla. ¿No? Es que el político debería hacer esto, ¿verdad? Es que no es así, no es de esta manera, no deberían hablar así, no deberían referirse así a esta persona. Y tiene su perfil en privado. Exacto, sí, con la foto de default y que nadie sabe quién eres. ¿Por qué? Porque me hace acordar mucho a estas palabras de Benjamin Franklin. Él dijo, en la vida hay dos puertas. Una puerta se llama seguridad y la otra se llama libertad. Si tú escoges la puerta de la seguridad, no tienes ninguna. Si escoges la puerta de la libertad, tienes ambas. Y la razón por la que queremos sentirnos seguros, y llámese, tener un trabajo seguro, vivir en un lugar seguro, donde no enfrentemos riesgos. Todo el mundo quiere tener grandezas sin riesgos. ¿No? Lo que más quiere la gente hoy en día. Los que no entienden lo que es la grandeza. Que las cosas vengan fáciles. Sí. Queremos tener esa seguridad porque pensamos que en esa seguridad ya no nos van a lastimar. Ya no vamos a perder, ya no vamos a volver a sentir el dolor. Pero la libertad del alma, del ser, de la vida, requiere que nos arriesguemos y que enfrentemos ese dolor, esas heridas, esos traumas. Definitivamente. Pero para arriesgarse a enfrentar esos dolores, heridas y traumas del pasado, o que puedan pasar en el presente, pero para poder enfrentarlos de manera exitosa en el presente, tenemos que perdonar los eventos traumáticos del pasado. Claro. Y esa es justamente la razón por la que a una persona le cuesta tanto perdonar, porque perdonar te hace volver a sentir el dolor. En el momento del proceso del perdón, pero después ya no. Exacto. Después ya no. Una vez que tú perdonas y recuerdas, y a veces es difícil porque se vuelve, o sea, difícil dejar ir, porque se ha integrado tanto en tu yo, en tu persona, que sientes que estás matando a una parte de ti que te da propósito de vida. Y no, nada que ver. Yo pensé que era eso, o sea, mi padrastro, mi mamá borracha, mi padrastro abusivo, lo que sea, por eso yo voy a ir. Y me iba, o sea, aparentemente para los que me veían en ese momento yo era un patita que la pasaba recontra chévere. Oye, ¿quién como tú, ah? ¿Quién como tú? ¿Dónde estás? Aquí, me voy a Ica, pues me voy a la selva, pues me voy. Entonces, en realidad, muchas de esas personas solamente huyen de la responsabilidad de ser un individuo, una persona que crece, que mejora, que avanza a una mejor versión de sí mismo para ser alguien útil en la sociedad. Huyen. ¿Por qué? Porque para crecer, avanzar, mejorar y volverse alguien útil en la sociedad, tienes que empezar enfrentando a tus demonios del ayer. Claro.
Tienes que empezar enfrentando, como decía Carl Jung, mira el abismo de tu propia alma. Asómate y mira. Mira ese abismo oscuro. Ahora, él decía que si miras lo suficiente, esa oscuridad se va a integrar en ti. Bueno, mira y reconócelo. Entiende que hay cosas que están mal en ti. De dónde vengan. Lo que pasó, lo que te hicieron, lo que no te dieron, lo que te quitaron. Hay cosas que están dañadas. Ya, ok. ¿Cómo hago para mejorarlas? ¿Cómo tomo esta potencia del mal en mí, esta capacidad del mal en mí, y la vuelvo una virtud? Tengo que perdonar. No escapas de tu pasado llevándolo en la mochila. Tienes que dejarlo atrás. Y la única manera de dejarlo atrás es perdonando. Entonces, cuando tú perdonas, ese dolor de ese momento, de esa etapa, se olvida. Sabemos que el evento no, pero ya cuando lo recuerdas ya no duele. Perdonas, olvidas y avanzas. No vas a avanzar si no olvidas, no vas a olvidar si no perdonas. Es tal cual como esa escena de Interestelar, cuando están ya escapando. La película del episodio. Y escapando del agujero negro. Y Cooper, que es el protagonista, El sabe cosmonauta, ¿no? Él es el piloto. El piloto. El piloto bravazo. Sabe que él necesita quedarse para que la nave que llevaba a la científica siga avanzando y llegue con el suficiente combustible hacia el otro planeta del Dr. Miller, creo que era. Y le dice, para salir hacia adelante, para ir hacia adelante, tienes que dejar algo atrás. Y se suelta heroicamente hacia el agujero. Pero es verdad, y es una ley física. Para que algo se mueva hacia adelante, tiene que dejar algo atrás. Claro, exactamente. Y la resistencia que uno encuentra al querer avanzar, siempre va a haber resistencia. Uh-huh. Una negativa, nefasta, mortal, es la atadura al pasado, la cadena al pasado. Uh-huh. Y otra es la resistencia a tus límites presentes, de tus límites presentes. No tienes los recursos para entrar a una universidad como te gustaría, no tienes el capital para empezar el negocio que tienes soñado, no tienes la fuerza física para ser el deportista que quieres ser. En fin, no, hay una resistencia presente, porque todos tenemos una resistencia presente. Claro. Todos. Porque si yo quiero ir de donde estoy al siguiente nivel, tengo que esforzarme. Y si tengo que esforzarme es porque hay algo que me resiste ese avance, pero es de aquí adelante, ya no es de atrás. No es que me está jalando hacia atrás, sino que me está resistiendo para que yo avance y es necesario. Entonces hay dos tipos de resistencia. La atadura del pasado, que definitivamente con esa no avanzas jamás. Y la otra es los límites, las limitantes propias tuyas del presente. Y la única manera de vencer esas limitantes presentes es salir de la zona de confort. Exactamente. Claro. Tengo que pelear. Exacto. Pelear, entrenarte, disciplinarte, lo que sea el obstáculo en el camino. Tienes que superarlo. Uh-huh. Eso es. Paso 1 para perdonar. No eres tan buena gente como crees. Déjate de huevas. Ya pues. Déjate de sonceras. Hay que decirlo así. Déjate de sonceras. No eres tan buena gente. No eres. Uy. Claro. Fíjate. A él. No. Uh-huh. A él le hicieron eso. No. Tú también has herido. Tú también has dañado. Tú también has hecho dolor. Causado dolor. Tú también has roto corazones. Lo que sea. Sí. De alguna manera lo hemos hecho. Entonces. Cuando entendemos que también somos seres con capacidad del mal y que hemos hecho mal a más de una persona, ¿verdad? Y dejamos de echarle la culpa, lo que tú decías al comienzo, es que yo soy así, o es que así me hicieron. Uh-huh. Entonces por eso te hago daño. Yo no quisiera mentirte, pero, o sea, yo crecí mintiendo porque si no, en mi casa me hubieran, no sé, dañado más.
¿verdad? Yo crecí robando porque no me daban de comer a mí, entonces tenía que robar y por eso ahora se me ha pegado la costumbre de robar. En fin, muchos ejemplos puede haber. Pero hiciste daño. Y si piensas así, entonces pensemos también lo que pasó con esas personas que te hicieron daño. Entonces también aplicamos esa misma ley, esa misma norma. Entonces tu papá, borracho, violento, golpeador, a lo mejor de chiquito a él también le quitaron, lo golpearon, le hicieron. Y quizás al abuelo, papá de tu papá también. Y así podemos ir generación tras generación hacia atrás en el árbol genealógico. Entonces, ¿hasta dónde vamos a ir? Ok, vas a dejarte de sonceras y vas a asumir tu responsabilidad de ser una mejor persona, de ir a la siguiente mejor versión de ti. Quizás no es que mañana brillas a tal punto que te ganas el Nobel de lo que sea el premio, pero comienza ordenando tu cuarto. Comienza bañándote una vez al día. Entonces digo, ¿no? Comienza haciendo algo útil para ti y comienza a avanzar. Entonces, tienes que entender que no eres tan bueno como crees, que tú también has hecho daño y que no estás en la plataforma del perfecto, ¿no? Que si hiciste algo malo fue porque ellos y ellos y ellos y ellos. No, tú también. Porque al final del día la decisión que tomamos ante un escenario determinado en nuestra vida sigue siendo nuestra responsabilidad. Ya no de mi mamá o de mi papá que me quitaron o que me hicieron. Es mi responsabilidad. Entonces, cuando entiendo que yo también soy imperfecto, que yo también, y escuchen esto, que yo también necesito ser perdonado. Entonces no se me hace tan difícil perdonar. Hay eventos que pueden haber sido terribles, horrorosos. Yo podría meter ahí en esa categoría lo que me pasó a mí, lo que hizo mi abuelo, lo que pasó con mis padres, en fin, todo ese escenario. Pero he decidido perdonar. ¿Por qué? Porque el que entiende el poder del perdón, entiende que no está necesariamente concediendo un beneficio al transgresor o al que ofendió o al que hirió, sino que el más grande beneficio es hacia uno mismo, hacia el que perdona. Porque no perdonar, mantener la amargura, el resentimiento, lo dijo alguien, no es frase mía, el que no quiere perdonar es como la persona que toma una copa de veneno y espera que el otro se muera. Claro. ¿Me entiendes? Tú te estás envenenando. Es una raíz de amargura que crece por dentro y te envenena y afecta a tus relaciones, afecta a tus amistades, afecta a tu capacidad social y tu capacidad de crecimiento como individuo también. Entonces, entiende, no es porque lo merezcan, es porque te conviene, porque te ayuda a ti. Entonces, ahí uno empieza a perdonar. La manera de hacerlo ya depende del escenario de cada uno, eso es muy puntual, eso debería tratarse quizás de manera más personal, ¿verdad? Pero claro, la disposición a perdonar. Y si las personas no están lejos, ya murieron, están en otro país o simplemente las circunstancias no se dan, bueno, decir yo decido perdonar en mi corazón a estas personas y lo dejo ahí. Creo que otro de los paradigmas de muchas personas respecto al perdón es perdonar se siente como abrazar. No. Es decir, si yo te perdono, pues no sé, me debes, no me pagas. Si yo te perdono significa que te tengo que prestar de nuevo. Claro. Algunas personas piensan que se trata de eso. Claro. No. No es que perdono al que me estafó y me robó, me trató mal. Y le digo, te perdono. Vamos a ver una película juntos. ¿No? Vamos de vacaciones, vamos a pasear, No necesariamente, pero ya considero yo esa deuda cancelada. Y eso es tremendo. Es muy agradable. Porque yo veo al transgresor, quien quiera que haya sido y cualquiera que haya sido el escenario, y en mi mente y en mi alma yo ya sé que ya lo perdoné. Claro. Entonces ya sea que lo encuentre por la calle, que lo vea en sus redes sociales, que etcétera, etcétera, yo ya sé. Y me siento libre. ¿Me entiendes? Me siento libre. ¿Cuántas veces, un ejemplo que es muy común a veces, ¿no? Las familias, por ejemplo en Perú, en la bodeguita de la esquina, en la tiendita del barrio, a veces fían, porque no, la economía no alcanza, entonces
fían y le dicen a la señora casera, la quincena le pago, y la quincena llega, la plata se fue más rápido de lo que estornudas. Y sabes que no puedes pasar por ahí porque la casera te va a decir, señor, ¿ya tendrá el saldito que me debe? ¿Qué haces? Esta es la calle, acá está tu casa, acá está la bodega, y tú tienes que ir a la esquina, pero para no pasar por ahí, te das la vuelta a la manzana, a llegar a la esquina, porque si no la señora te va a ver, Ajá. ¿verdad? Entonces, eso más o menos es cuando uno tiene esas deudas pendientes con el pasado. Y cuando tú perdonas, tienes esa libertad de ir por la vida sin preocuparte de que algo similar o que alguien de ese pasado o un escenario parecido vuelva a aparecer y sentir el peso de la deuda. No es que tú eres el deudor, pero tú eres el magnánimo que perdonó la deuda. Y ambos se sienten libres. Es tremendo, es poderoso. Yo creo que uno de los actos más grandes y que nos acerca más al carácter divino es la capacidad de perdonar. Claro. De verdad. Porque es la acción máxima de Jesús. Mira la cruz. O sea, el punto de todo no es que Él murió. Es que Él nos perdonó. Eso, ¿no? No. ¿Cómo no perdonar? ¿Cómo no? No quita que uno, cuando es necesario, confronte, diga, oye, eso está mal, ¿por qué no? ¿Qué está pasando? En fin, etcétera. No es eso. Pero cuando ya las circunstancias dieron un vuelco, dieron una situación, causaron algo que una confrontación ya no arregla o ya no cambia, puede haber consecuencias. Hay escenarios donde puede haber consecuencias penales, ¿verdad? Consecuencias de reparación civil, consecuencias de diferente tipo. Pero en tu corazón ya perdonaste. Yo me pregunto eso muchas veces. Y hay que estar seguros de que hemos perdonado. Porque si no, tarde o temprano, en algún momento, esa línea de pesca con el anzuelo de la falta de perdón que está clavada en nuestra alma, nos va a jalar. Claro. Y nos va a jalar, nos va a jalar, nos va a jalar. Y no somos libres, de verdad. Claro. Entonces, entendamos que yo creo que es el acto más grande, el perdón. No porque lo merezca, sino porque es lo correcto hacer, porque es lo mejor. Y principalmente para el que perdona. Es lo mejor. Sí. Es lo mejor. Y gratis. Sí. Y gratis, no cuesta. Está al alcance de todos. No tienes que pasar terapia con un psicólogo que te cuesta 150 la hora y te está diciendo no, o sea, ¿para qué pagarle a uno cuando tú decides en tu corazón, adentro de ti, en tu alma, en el núcleo de tu ser, voy a perdonar? ¿Perdonaste al Dinko pequeño? Sí. A veces asoma la cabeza. Porque una de las marcas más grandes en mi vida, en esa época que me marcó mi adolescencia, en mis primeros años de joven adulto, en los 20, fue que fui frágil. Entonces, a veces quiere resucitar ese Walking Dead, ¿no? Ese zombie. Y no. No. He aprendido a extender gracia, por eso justamente, porque antes no sabía. Y no era un desprecio por el débil o por el abusivo, era un desprecio por mí, hacia mi yo de 7 años, de 8 años. Este ejercicio me gusta y creo que con esto podemos terminar. Existe la máquina del tiempo. Okay. Y puedes volver atrás a ese momento de ese Dinko escondiendo sus galletas. ¿Qué le dices? No te preocupes, todo va a estar bien. No había otra manera de manejar eso en ese momento. Pero si alguien me hubiera dicho eso, tranquilo, todo va a estar bien. Mis días hubieran empezado con otro color. Todo va a estar bien.
Y tuve que esperar hasta los 23 años para que a través de ese policía conociera a un Dios que me dijo todo va a estar bien. Y cuando he pasado ya en mi caminar en la fe escenarios horrorosos, esa voz ha venido a mi alma una y otra vez, todo va a estar bien. Y yo entiendo que no es fácil perdonar. Lo entiendo. Entiendo que el lado oscuro de la fuerza todavía me habla a veces cuando he enfrentado ciertas situaciones. Claro. Que quiero sacar esos recursos y esas maneras de resolver las cosas antes de ir y chancar a 2 y 3 por haber hecho tal y tal cosa. Perdonar no me hace débil. Repito, como lo dije hace un momento, es lo que más nos acerca al carácter divino. Y definitivamente quien conoce bien lo que nuestro Señor hizo por nosotros, que lo considerarán débil o qué sé yo, no, para nada. Es el acto más grande, magnánimo, heroico del universo. Porque Él sí no tenía razón para asumir nuestras culpas o para extender perdón diciendo, bueno, yo también soy imperfecto, ¿verdad? Ya, entonces, no. Él tenía todo el derecho y las leyes y las normas morales del universo para simplemente bajar la mano y que... Pero Él nos perdonó cuando éramos enemigos. Entonces, a ese Dinko de 8 años, si yo estuviera ahí en ese momento, eso, le pondría la mano alrededor del hombro, quizás le diría, tranquilo, todo va a estar bien, de verdad. Todo va a estar bien. Gracias por ver este episodio de Hombres de Guerra Podcast. Dale like, comenta, suscríbete para que sigas viendo estos videos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Terminaste bobo, tengo que contenerme.